Hoy continuamos hablando de ese aspecto del antisemitismo con relación a la lucha que hay hoy contra el pueblo yehudí creyente en el Mashiach y cómo el antisemitismo también está directamente contra el Mashiach, confundiendo a las personas, confundiendo al mundo, hablando de una cantidad de aspectos que Yeshua es palestino, que Yeshua es un terrorista palestino. Bueno, los muchos aspectos que vimos en el primer tema que estamos abordando con relación a el antisemitismo. Cuando nosotros vemos hacia el Mashiach y esta historia de 2000 años del Mashiach, vemos que desde los tiempos de los Sheliahim, de los emisarios, ya ellos hablaron de que el Ruach, el ministerio, el trabajo del anti-Mashiach estaba en pie. Y vemos también cómo se levantaron cantidad de movimientos contra el Mashiach. Y hoy sigue este trabajo también. Y es parte de toda esta obra antisemita que se está levantando en las naciones. Personas de todas las naciones, hoy día, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, aceptan a Yeshua como el Salvador judío. Es la base fundamental de nuestro Salvador, ver cuál es su identidad. Pero, aunque él es judío, él es de familia judía, de una madre judía, su registro, su nombre está en los rollos, por lo menos hasta antes del año 70 estaba en los rollos del templo. Ahí estaban todas las genealogías, como lo vemos escrito por Matitiyahu. Bendito nuestro Padre que Matitiyahu lo escribió antes, porque en el año 70 fueron todos esos rollos destruidos, otros fueron llevados a Roma. Es como si hubiesen quemado definitivamente el registro civil del pueblo yehudí. Eso pasó en el año 70. De tal manera que después del año 70 es muy difícil poder ubicar la genealogía de una persona, de un judío. Pero bendito nuestro Padre que se escribió la biografía de nuestro Mesías antes, y Matitiyahu nos revela que en el rollo estaba escrito. Y por eso él dice rollo del registro, él está leyendo el rollo del registro genealógico de Yeshua. Y nos dice cómo estaba registrado la genealogía de Yeshua en los rollos del templo. Y ahí vemos que nuestro Mesías tiene una genealogía desde Abraham. Por lo menos Matitiyahu lo presenta como rollo del registro genealógico de Yeshua HaMashiach, ben Abraham, ben David. Y nos presenta toda la historia hasta la vida de Miriam, una mujer yehudí, Miriam, que fue escogida para portar y para traer a esta humanidad la presencia del mismo Elohim a través del Mashiach. Sin embargo, debido al trabajo de Roma contra el Mashiach, debido a todas las doctrinas del reemplazo que creó Roma, hoy muchas personas creen que el Mesías es europeo, otros creen que es africano, otros creen que es japonés, otros creen que es americano, otros creen que es un indio, bueno, una infinidad de conceptos que se han esparcido sobre la tierra y la gente se confunde. Pareciera que el concepto de que Yeshua, él es judío, fuera un concepto fácil de aceptar. Sin embargo, ¿por qué el cristianismo todavía existe? Sencillamente porque perdieron de vista este aspecto de la judeidad de Yeshua. Y para el último tiempo han aparecido
otras razas, otras etnias con respecto a Yeshua, incluso diciendo que no, él es un extraterrestre. Bueno, pero todo este es el trabajo del enemigo para confundir la mente de las personas. Y Yeshua no nació en Asia, Yeshua no nació en Estados Unidos, Yeshua no nació en Roma, Yeshua no nació en un pesebre, Yeshua no nació en China ni en Japón. Yeshua es Yehudi, él es un judío. El Mesías es un judío y tenemos que recalcar esto y recalcar esto hasta que para nosotros esté totalmente claro. No es lo mismo decir esto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que digamos aparte de esto es sencillamente darle puertas abiertas al antisemitismo. Y lo que hacemos con esto es cerrar definitivamente el antisemitismo. Sabemos que el antisemitismo es oponerse a todas las cosas semitas, a todas las cosas de nuestro pueblo, de nuestra herencia, que ha sido transmitida a nosotros por el pueblo yehudí. Ha habido un ataque interesante, importante, grande, un ataque histórico a la judeidad de Yeshua. Cuando Roma comienza a establecerse como religión, Roma lo que hace es separar a sus creyentes del pueblo yehudí. La intención de cambiarle el nombre de Yeshua a Jesús no es solamente que, no es que estamos transliterando el nombre, no, es que están desjudaizando a Yeshua. Están quitándole la identidad, están borrando la identidad. El asunto de ponerle una fecha de nacimiento falso, diciendo que el Mesías nace el 25 de diciembre, mis hermanos, eso es solo para que Yeshua esté dentro de todos los ídolos que Roma tenía. La mayoría de ídolos, o casi todos los ídolos romanos, nacen el 25 de diciembre. Y es por eso que ponen el nacimiento de el Mesías justamente en ese tiempo. La intención es la judeidad de Yeshua, es desaparecer la judeidad de Yeshua. La intención de hacer una Biblia propia de Roma en los primeros años, cuando San Agustín hace la primera versión de la Biblia españolizada, digamos, para Roma, o latinizada mejor, porque era en el latín, los idiomas que hablaban los romanos. La Vulgata Latina, conocida como Vulgata Latina, la intención fue desjudaizar toda la escritura, quitar la judaidad de la escritura. O sea, el ataque histórico ha sido terrible contra Yeshua. Y por eso Shaul, él ya hablaba justamente de esto en sus escritos. Cuando Shaul nos dice que si alguien viene a predicar otro Yeshua, diferente de el Yeshua que ellos estaban presentando para la humanidad, o sea, de el propio Yeshua. En 2 Corintios 11:4, Shaul escribía, porque si alguien viene y les habla de otro Yeshua, diferente al que nosotros les proclamamos, o si reciben un ruach diferente al que han recibido o aceptan algunas llamadas buenas noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, ustedes bien podrían haber sido ya convencidos. Desde Hechos capítulo 4, en el tiempo de los emisarios, nosotros vemos cómo ya estaban prohibiendo hablar del nombre de Yeshua. Mashiach Shelihim 4, Hechos 4. Soltaron a Kefa, a Yohanan, pero les prohibieron, ya no queremos que sigan hablando más este nombre. Prohibieron que se hablara del nombre de Yeshua. Ahora Shaul nos da otra advertencia, si alguien viene y les habla de otro Yeshua.
Shaul no dijo, si alguien viene y les habla de otro Jesús. No, porque eso todavía no se daba en ese tiempo. Estamos hablando de judíos que estaban predicando de Yeshua. Cuando vemos la conversión de Shaul, que él iba camino a Damasco, para perseguir a los creyentes de Yeshua, de repente en el camino él mismo narra que de repente aparece una luz mucho más brillante que el sol, y escucho que me hablaba en lengua hebrea, y esa lengua hebrea era el idioma del Mashiach que estaba hablando con él. Pero Shaul deja claro que el Mashiach se comunicaba con ellos en lengua hebrea. Aún el ministerio de Yeshua en la tierra, él lo realizó en lengua hebrea. ¿A qué se le llamaba hebreo? Se le llamaba al arameo galileo, que era el idioma que hablaba Yeshua y sus talmidim. Pero como era el idioma que más se hablaba, el más común, era el dialecto más común, se le conoce como hebreo, pero era el arameo galileo. De esto tenemos varios estudios en la biblioteca con relación al arameo, a los idiomas antiguos, a los idiomas semitas. Lógicamente, pues Yeshua era un Yehudí, sus talmidim iguales, está por el camino y se le aparece a Yeshua y Shaul dice, y me habló en lengua hebrea. ¿Y cómo me dijo? Pues esa lengua no lo dijo Pablo, no. Le dijo Shaul, ¿por qué me persigues? Y dice Shaul que le dijo, ¿quién eres, Adón? Y él oyó la voz que le respondió, le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. No le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No, eso no existía todavía. Estamos hablando de los tiempos de los emisarios, de los Sheliahim. En el primer siglo, ellos estaban llevando a cabo la proclamación del Mesías Yeshua. Pero como ellos mismos dijeron que el ministerio del anti-Mashiach ya estaba en vigencia, nos estaban alertando, y como él dice, si alguien viene y les habla de otro Yeshua diferente del que nosotros le proclamamos, el Mesías que ellos nos proclamaron es un Mesías judío, es un Mesías que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, es un Mesías nacido de madre judía, es un Mesías nacido en una ciudad judía, es un Mesías que desarrolla un ministerio en toda la tierra de Judea, en la tierra de Israel. Él no va para otras naciones, a excepción de cuando nació por causa de que lo estaban persiguiendo para matarlo antes de tiempo. Él no viene para, como él dijo, yo fui enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no dijo, yo fui enviado para establecer la iglesia. Yo fui enviado para crear la iglesia. No, él no dijo eso. Él dijo, yo fui enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fui enviado para restaurar a Israel, para restaurar las tribus de Israel, para establecer el reino de Israel, para establecer a Israel como una monarquía, donde él es el rey. Ahora, si vienen con un Mesías, con un Yeshua diferente al que nosotros les proclamamos, o si reciben un Ruach diferente, un ministerio diferente, todo lo que sea diferente a la línea central, a la verdad real, si reciben un Ruach diferente al que han recibido, o aceptan algunas llamadas buenas noticias, las buenas noticias, entre comillas, aparece aquí en Mashiach Shelihim. Es que Jesús vino y él derramó su espíritu sobre la iglesia en Hechos 2, y ahí aparece la iglesia, y aleluya y amén, y es una gran mentira, porque en Hechos 2 no aparece ninguna iglesia. En Hechos 2 lo que hay es una fiesta judía, digamos así, porque la celebraban los judíos, ellas eran los que estaban en ese momento en Jerusalén. Claro, era de las fiestas del Eterno, pero la estaban celebrando los judíos en ese momento, la fiesta de Shavuot. 50 días después de la muerte y resurrección de Yeshua. ¿Qué es lo que hace? El cumplimiento de lo que el Eterno había hablado a través de Irmiyahu, capítulo 31. Yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Yeshua viene a
verificar ese pacto, a establecer ese pacto a través de su muerte. Pero en Yirmiyahu también decía que pondré dentro de vosotros mi ruaj. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos 2? Eso, el cumplimiento de esa profecía. Entonces ellos nos advertían con relación a algunas llamadas buenas noticias, que no son buenas noticias, sino las buenas noticias aquí, entre comillas, se refiere a toda la teología del reemplazo, a la que dice ya el Eterno no cuenta más con Israel, ahora Él cuenta con la iglesia. Noticias diferentes a las buenas noticias que ya aceptaron, o sea, que fue las que nos trajeron los judíos desde el comienzo, como Yeshua mismo había dicho, la salvación viene de los judíos. Este ataque histórico a la judaidad de Yeshua, desde los primeros líderes de los primeros siglos, cuando comienza el surgimiento de la Iglesia católica, por allá en el siglo III, que ya comienza a ordenarse todo este sistema religioso. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia católica? Arrancaron a sus seguidores de las raíces judías de la fe. Los arrancaron del Mesías judío, los arrancaron del pueblo judío, los arrancaron de las fiestas judías, los sacaron de las fiestas del Eterno, de la Torá del Eterno, y luego se inventa una gran religión, caracterizados por ser tremendos artistas, y utilizaron todas las armas de los grandes artistas clásicos, demonizaron a los líderes judíos de la antigüedad y convirtieron a Yeshua, un judío, en un europeo blanco. Hasta los nazis, que intentaron hacer de Yeshua un ario, no judío. No, es que él tiene que ser un ario. Uno dice, bueno, ¿cómo son los verdaderos judíos? Hoy, según encuestas, el 98% de los que dicen ser judíos no son judíos. Por el ADN, se ha investigado ya eso. ¿Cómo es un verdadero judío? Bueno, es más negrito, es más... Entre más negro, por ejemplo, los etíopes y todos estos judíos que son de tez negra. Nosotros sabemos la historia, por ejemplo, de Shlomo con la reina de Candace. Ella era una de tez negra. En una ocasión visité a una comunidad de negros y yo por respeto les dije, hermanos, ustedes los morenos, a ver, hermano, trátenos con respeto, díganos negros. Entonces, ay, perdone, son negros. Entonces, la reina de Candace era negra y Shlomo la tomó como una de sus mujeres y engendró hijos en ella. Y son negros, y hay una historia interesante de los hijos de Shlomo con la reina de Candace. Y tienen mucho que ver los etíopes, o sea, los negros, con esta historia. Si usted revisa bien Hechos capítulo 29, el capítulo perdido de Hechos, usted lo encuentra en la Biblia Torah Viviente. Ahí habla de esta historia, de cómo Shaul encontró a esos descendientes de Shlomo. O sea, es más de tez negrita, digamos, si vamos a hablar físicamente de él. Pero el arte, los artistas, ya habían convertido a Yeshua en un europeo blanco, mono, arco de cabellos casi brillantes. Y los nazis, ellos intentaron hacer de Yeshua un ario. O sea, quitarle incluso esa identidad judía. Y es lo que vemos hoy todavía en Roma. ¿Cómo es que presentan a Yeshua a los romanos? Como un ario. O sea, un blanco hasta el presente.
Hoy, con la retórica que se está hablando en el pueblo árabe, la retórica de que, es que el Mesías es un refugiado palestino, que es la última historia del antisemitismo. Bueno, ahora, mis hermanos, es momento de resaltar, y esto tiene que ser, si pudiéramos hablar en mayúscula, o sea, con un énfasis, mis hermanos, impresionante, para poder resaltar la verdad histórica de nuestro maravilloso Salvador. El Mesías, su nombre hebreo es Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo del Mesías. No solamente en hebreo, en arameo también es Yeshua. En estos dos idiomas maravillosos que se ha retenido y se ha dado la revelación de nuestro Padre, el nombre es Yeshua. Nació en Beit-Lehem, una ciudad de Judea. El nombre de su madre es Miriam, una judía, y los nombres de sus seguidores eran judíos. Jacob, Shimeón, no Pedro, y Eudá, bueno, y cada uno de estos seguidores judíos. Y él es el Mashiach. El Mashiach es un concepto netamente judío. Ninguna nación tiene algo como un Mesías que salva a la nación y de hecho a la humanidad. Este es un concepto netamente judío. Por eso incluso el judaísmo ortodoxo, en los 13 puntos de la fe ortodoxa, los 13 puntos, el punto 13 de la fe ortodoxa dice: yo creo con completa fe en la venida del Mashiach. Y si se demora, aún así lo esperaré. Ese es el punto 13. O sea, el concepto de Yeshua es un concepto netamente judío. Esto no es católico. Ellos lo copiaron. Los palestinos, en ellos no hay eso. Ellos lo copiaron de una persona que venga a morir por ellos, del Salvador que viene a morir, del Salvador que viene como el Ben Yosef. Mis hermanos, esto es netamente judío. Él es el Mashiach. Él es el que viene como el Ben Yosef. Murió, resucitó. Él fue glorificado. Él es el tan esperado Salvador del pueblo yehudí. El pueblo yehudí esperó. Es solamente en la Biblia que se habla de este Salvador. Desde allá de Bereshit capítulo 15, 3:15, se habla de nuestro maravilloso Salvador. Y se proclamó como el Salvador, como el Mesías venidero, como el Salvador de todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también en el mundo entero los que creen en él, los cuales cuando creen en el Mesías judío son agregados al pueblo de su reino, al pueblo de Israel. Cuando Yeshua nace como el rey de los judíos. 400 años antes se había perdido la monarquía de Judá, por la línea de Judá, y estaban esperando que tenía que nacer un rey de Judá. Por lo tanto, él nació rey de los Yehudim. Por eso cuando vienen los sabios de Oriente, preguntan cuando entran a Jerusalén, ¿dónde ha de nacer el rey de los Yehudim? Y nace como el rey de los Yehudim y muere como el rey de los Yehudim. Cuando es puesto ya en el madero de ejecución, se pone un letrero encima de su rostro y encima de ese letrero estaba escrito: Yeshua HaNazaret Bemelech HaYehudim. Yeshua HaNazaret Bemelech HaYehudim. Yeshua el Nazareno, el rey de los Yehudim. Nace como rey Yehudí y muere como rey Yehudí. Y cuando volverá como el rey Yehudí. Él es el león de la tribu de Judá.
como un rey. Y él regresará como un rey judío a Jerusalén. Y el reino milenial será el reino milenial de un rey judío, el más grande de todo lo yehudí. Mis hermanos, esta es la verdadera historia, y esta historia es la que ofende al enemigo. Esta ofende a los enemigos de Israel. Esta historia ofende incluso al mismo cristianismo, al mismo catolicismo, por el trabajo que ha hecho el enemigo a lo largo de los tiempos. Si una persona no conoce las verdaderas raíces, si no conocemos las verdaderas raíces de la fe, si no respetamos y valoramos las verdaderas raíces de la fe, las verdaderas raíces de la fe espiritual, de la herencia espiritual, las verdaderas raíces de toda esta salvación, de la palabra de nuestro Elohim, todas estas raíces son judías. Y mientras no conozcan y respeten estas raíces judías de la fe, hay algunos que dicen, bueno, las raíces hebreas de la fe. ¿Por qué no dicen raíces judías? Porque son raíces judías. Porque tienen antisemitismo en el corazón. Porque hay un rechazo hacia el pueblo yehudí ahí en el corazón. Pero la verdad es que son las raíces judías de la fe. ¿Quiénes son los que han cuidado, como Shaul dice en Romanos capítulo 3? ¿Qué ventaja tiene ser yehudí? ¿Qué ventaja tiene ser yehudí? Y Shaul mismo responde, mucho, en todas las maneras, porque fue al pueblo yehudí al que se le dieron los oráculos. Aunque el Eterno dio la palabra para Israel, nosotros sabemos que como Israel abandonamos la palabra. Yehudá quedó como responsable de mantener la palabra hasta que viniera el Mashiach. Ahora, por ellos es que nosotros hemos entendido también esta emuná. Entonces, si no conocemos, si no respetamos nuestras raíces judías, es imposible apreciar adecuadamente el significado de la fe. Shaul decía que esta emuná es primeramente para el yehudí. Primeramente para el yehudí. Las buenas noticias de redención, primeramente para el yehudí. La proclamación del mensaje de Yeshua, primeramente para el yehudí. Todos hemos sido criados en un mundo antisemita, aunque haya estado en el cristianismo, en el catolicismo, la mayoría de doctrinas son antisemitas. Mi experiencia igual a la de muchos, pero descubrir, mis hermanos, las verdaderas raíces judías cambió nuestro ministerio. Por eso el Eterno nos ha dado tanto, porque nos centramos donde vemos que debemos estar. Y aquí es donde apreciamos el verdadero significado de lo que es la emuná de este pueblo, la obra del Ruach HaKodesh, cómo se intensifica, y las enseñanzas del nuevo pacto, cómo brillan y cómo brotan, mis hermanos, cuando llegamos a las verdaderas raíces, al verdadero fundamento. Roma tomó algunas cosas de las raíces e hizo su religión. Los diferentes movimientos, como el cristianismo, lo que toman es algunas cosas de esta fuente, de estas raíces, y hacer sus movimientos. Muchos grupos mesiánicos hoy igual, toman algunas cosas de esta herencia y hacen sus movimientos. Todo esto es antisemitismo. En Romanos capítulo 11, 17 al 18 dice, porque si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soportas a la raíz, sino la raíz a ti. No te creas mejor que las ramas originales. Las ramas originales.
Yo no quiero estar en cualquier rama. Yo quiero estar en la rama original. Y tampoco jactarme de estar en la rama original. Como dice aquí, no te jactes. No te creas mejor que las ramas originales. Porque somos sostenidos todos por esta raíz. Por esta raíz original. ¿Cuál es la raíz original? ¿Cuáles son las ramas originales? Dice que hay un árbol de olivo silvestre y hay un árbol de olivo cultivado. Un árbol de olivo cultivado. Ese árbol de olivo cultivado es casa de Judá. La gente puede decir Israel. No, es casa de Judá. Las ramas que fueron desgajadas representan a Israel, porque fuimos desgajados temporalmente. Pero como se mantuvo la revelación original, ahora estamos otra vez, ¿qué dice el Eterno? Estamos siendo injertados en la rama original. Esto es algo profético porque el Mesías es judío. El Mesías, su enseñanza, su Torá, su ministerio, Yeshua es el judío por excelencia. Y él nos imparte toda esta emuná de esta rama original. Entonces, como hay algo original, pues tenemos que buscar esa parte original y agregarnos a la parte original. Cuando los cristianos cortan sus raíces judías, cuando el cristianismo cortó sus raíces judías, o cuando la religión cortó las raíces judías, desjudaizó la Torá, le quitó todo el color del judaísmo a la Torá, cambió nombres, cambió versos, cambió de todo. Cuando se cortan las raíces judías, ojo que no estoy diciendo cuando se cortan las raíces hebreas, porque hoy es como un dicho de todo mundo hablando de raíces hebreas, raíces hebreas, raíces hebreas. Raíces hebreas es un movimiento intermedio, o sea, está con muchas cosas del cristianismo y adaptando muchas cosas de la fe original, pero como que no se deciden. Bueno, hay que decidirnos por estar en el camino original. Y hay que tener cuidado de ser cortados de nuestras raíces judías. Hay gente que dice, pero ¿por qué querer parecerse a un judío? Porque Yeshua es un judío. Yo quiero parecerme a Yeshua, al mejor judío de todos los judíos. Y quiero, como dice Shaul, imitarlo. Imitar a este judío tan maravilloso. ¿A quién le avergüenza? A mí no me avergüenza imitar a Yeshua. Uno dice, bueno, ¿y cómo imitamos a Yeshua? Pues Shaul dice, bueno, imítenme a mí entonces. Sean imitadores de mí. ¿Y quién es Shaul? Un judío. Sean imitadores de mí. Entonces yo quiero imitar también a Shaul. Quiero imitar a cada judío. Si en un yehudí hay algo bueno, quiero imitarlo. Tenemos que imitar. Hay mucha gente que dice, pero yo no quiero usar kippah. Hay antisemitismo. No solamente que hay falta de luz, sino que hay antisemitismo allá en el corazón sin que se dé cuenta. Hoy muchos dicen, no, es que la kippah eso es del pueblo yehudí. ¿Y por qué Yeshua usaba también su cabeza cubierta? La mayoría de la gente no sabe que Yeshua también usaba. Le ven los tzitzit a Yeshua. Claro, Yeshua usaba tzitzit. Él usaba un doble talit, pero también su cabeza cubierta. Ahora, el problema es que Roma desjudaizó la palabra y por eso no se puede ver. Si usted lee una versión romana, pues en una versión romana no aparecen ni los tzitzit. Aparece es un Cristo romano, un hombre romano. En vez de talit, un manto rojo, sin tzitzit, sin kippah.
O sea, sin Yermuqué, sin una cobertura. Si la cobertura era parte del atuendo sacerdotal, la cobertura de la cabeza es parte del atuendo sacerdotal. Fue lo que el Eterno ordenó para el Cohen Gadol. Nosotros todos somos una nación sacerdotal. Y estos, por ejemplo, cuando Hasatán tienta al Mashiach, ahí en Matidiejo capítulo 4, ¿qué es lo que le dice Hasatán? Hasatán le dice, mire, todos los reinos del mundo te doy, la gloria de ellos también. Si descubres tu cabeza delante de mí, si te postras delante de mí y descubres tu cabeza. Descubrir la cabeza, por el contrario, es un tipo de rebelión contra el Creador, porque la cobertura me está diciendo que yo estoy totalmente sujeto al Creador. La palabra Yarmuqué, que es la palabra correcta en vez de kipá, la palabra kipá significa cúpula, una cúpula que está sobre nuestra cabeza, pero la palabra Yarmuká es temor al Eterno. Es un símbolo de mi temor, de mi reverencia, de mi respeto al Creador. Ah, pero yo también lo respeto. Bueno, podemos ser muy descuidados. Cuando se cortan de las raíces judías, es que los judíos no solamente son los ortodoxos, es que el principal judío es Yeshua, es que los principales judíos son sus emisarios, es que la casa de Judá, los representantes de casa de Judá son los creyentes en el Mashiach. Casa de Judá existe por los creyentes en el Mashiach, por un remanente que ha habido de creyentes en el Mashiach. Yo quiero parecerme a un Yehudí, no de la manera que les he dicho exteriormente, sino como dije Shaul, el Yehudí real es aquel que lo es en el interior. Pero no tiene nada de malo exteriormente ser igual. Si las cosas fueran una ofensa para el Creador, es diferente. Entonces, como el cristianismo ha sido criado lejos de sus raíces judías, o no de sus raíces, sino de las raíces verdaderas judías, no creemos y no creo, personalmente no creo, en que el cristianismo algún día tuvo raíces judías. No, por el contrario, fue una religión que nació lejos de las raíces judías. Ahora, las raíces verdaderas de un creyente son judías, no católicas, no evangélicas, no cristianas, sino que la verdadera emuná de un creyente es las raíces judías que el Eterno dio al pueblo. Y como no saben esto, entonces comienzan a perseguir al pueblo yehudí. Y persiguen a todo el pueblo yehudí. Yo entiendo perfectamente que en el pueblo yehudí también hay gente que comete muchos errores y muchos pecados, y la palabra misma nos revela todo eso. Pero entiendo que nuestro Padre está haciendo una restauración. Y no estamos para perseguir, ni para invitar al desastre del pueblo yehudí, sino para unirnos incluso en oración por ellos. A lo largo de la historia del cristianismo, lo primero que surgió, todos deben entender esta historia. El cristianismo no surge en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles lo que está es el pueblo de Israel, el pueblo judío especialmente, reunido en una fiesta de Shavuot. Roma nace después del concilio de Nicea del 325 hasta el siglo VI, cuando ya es una religión establecida. Es lo primero. Los primeros que existen como sistema de iglesia son los católicos. Luego viene la reforma con Martín Lutero hace 600 años, casi 600 años. Martín Lutero quería mejorar el romanismo. No estaba de acuerdo con los sistemas de Roma, no estaba de acuerdo con las doctrinas de Roma, no estaba de acuerdo con lo que Roma enseñaba y practicaba.
Martín Lutero fue enseñado por judíos, él aprendió mucho de los judíos y él quería era que Roma mejorara, que cambiara sus doctrinas, sus puntos de vista, tan lejos de la fe judía. Y después de todo el trabajo que él hizo para tratar de mejorar Roma, a lo último salió separándose de Roma y nace la primera iglesia cristiana alemana o iglesia luterana alemana o iglesia evangélica alemana. Es lo primero que hay de iglesias evangélicas. No como muchos dicen hoy, los pentecostales. No, las primeras iglesias somos nosotros los pentecostales. Error. Mentira, porque los pentecostales nacen mucho después de la Reforma. Nacen después de Martín Lutero. La primera iglesia cristiana, si le podemos llamar así, aunque no se llamó iglesia cristiana, sino se llamó iglesia luterana, porque fue Lutero el fundador, fue la iglesia luterana alemana. Alemania era una colonia de Roma. Cuando Martín Lutero entró en esta guerra contra Roma, ¿qué hizo Alemania? Vio una oportunidad de soltarse del yugo romano y apoyó a Martín Lutero. Y se establecieron las iglesias luteranas por toda Alemania y por eso se llama Iglesia Luterana Alemana. Ahora, como Martín Lutero dio origen al protestantismo a través de la Reforma, de ahí para allá, o sea, después de Martín Lutero es que comienzan a surgir todo tipo de corrientes del cristianismo. Pero, ¿cuáles son las raíces verdaderas del cristianismo? Las verdaderas raíces del cristianismo son católicas, no judías. Las raíces del cristianismo son católicas para muchos mesiánicos que están diciendo que las raíces del cristianismo son judías. No, las raíces del judaísmo son católicas. Las raíces del cristianismo son católicas, no judías. Roma se apartó de las raíces judías y el cristianismo nace con la Reforma, de tal manera que el cristianismo tiene raíces católicas y nadie puede decir que no. Es Roma la que guarda el domingo, como el cristianismo guarda el domingo. ¿Quién mandó que sea el domingo que se guardara? No fue el Creador. ¿Por qué? Porque en la fe original el Eterno dice que es el Shabbat, el día del Creador, el séptimo día de la semana. Roma fue la que dijo, no vamos a guardar el Shabbat, vamos a guardar el domingo. Aunque la Escritura dice que es el Shabbat, nosotros guardaremos el domingo. ¿Qué dice el cristianismo? Bueno, nosotros guardamos el domingo. ¿Y por qué guardan el domingo? Si la Escritura dice que es el Shabbat. No, pues nosotros guardamos el domingo porque es que el domingo resucitó Yeshua. ¿Y quién dice que el Mesías resucitó en domingo? La Escritura no dice que el Mesías resucitó en domingo. Es Roma la que dice que el Mesías resucitó en domingo. La Escritura dice que Yeshua resucitó en Shabbat. Por eso en Shabbat se celebra la fiesta de la resurrección. Y deberíamos celebrar continuamente con mucha fuerza la fiesta de la resurrección cada Shabbat. Entonces, las raíces del cristianismo son católicas y no judías. ¿Quién fue el que inventó el nombre de Jesús para desjudaizar y para quitar la identidad de Yeshua como un judío? Roma. ¿Por qué lo utiliza el cristianismo? ¿Porque lo dice el pueblo yehudí? No, porque lo dice Roma. ¿Por qué celebra Navidad el 25 de diciembre? Si la Escritura dice que Yeshua nació fue en una fiesta del pueblo, en la fiesta de Sukkot. No, nosotros celebramos también el 25 porque ahí nació Yeshua. ¿Y quién dice? Roma es la que dice eso, pero no la Escritura, ni tampoco lo que dicen las fiestas del Eterno, ni lo que dice la Torá. Entonces, a lo largo de la historia del cristianismo, que es algo muy nuevo, es una invención nueva, no es del Brit Hadashah, sino una invención ya mucho más cercana a nuestra época. Todo el sistema iglesia, incluyendo católicos y evangélicos, porque la iglesia evangélica
¿Qué dice el libro de Revelación en el capítulo 17 cuando viene el juicio de la gran ramera al final? Sabemos que esto es más complejo, pero ¿cómo la ve el Eterno y cómo es que la vemos registrada en la palabra? El juicio contra la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así dice la palabra. ¿Cómo así? Roma lo presenta como una madre, pero que tiene muchas hijas. Esto es duro, pero así es. O sea, Roma dio origen a muchas hijas. Las muchas hijas son el cristianismo. El cristianismo no ha nacido del judaísmo. La Iglesia Católica tampoco nació del judaísmo. El antisemitismo, mis hermanos, está metido por todo lugar, pero el Eterno quiere que nosotros aprendamos a discernirlo. A lo largo de la historia, el cristianismo, hablando del sistema de iglesia, cristianismo y catolicismo, ha sucumbido repetidamente a los prejuicios y ha abierto puertas al antisemitismo. El antisemitismo se camufla de muchas maneras. Por eso es tan importante para usted y para mí comprender y apreciar la historia correcta. Apreciar, entender cómo fue el surgimiento del sistema de iglesia. El sistema de iglesia surge con un fin. Surge con el fin de crear una nueva religión. Surge con el fin de acabar la verdadera fe judía del pueblo. Surge como una amenaza directamente para acabar con la verdadera fe que el Eterno había dado a su pueblo, con la verdadera revelación. Esa es la verdadera intención. Hay que tener en cuenta que Elohim recientemente ha estado restaurando al pueblo Yehudí y luego al pueblo de Israel. Primero comenzó con el pueblo Yehudí y luego siguió con el resto de las tribus. Comenzó con el pueblo Yehudí porque el pueblo Yehudí tiene un lugar especial en el cumplimiento de sus planes para este Aharit Hayamim. Ahora, Yeshua, no hay la menor duda de que Yeshua era y es y será Yehudí. Era, es y será Yehudí. La genealogía de Yeshua muestra su descendencia y nos dice la palabra que él es descendiente de Abraham. A través de la tribu de Yehudá y a través del rey David, como dice el libro de Matitiahu. Por ejemplo, en el verso 1 dice, rollo del pergamino del registro genealógico. Matitiahu está leyendo los pergaminos del templo y él nos está mostrando qué es lo que encuentra en la lectura de los pergaminos. Cuando él lee este rollo, él encuentra esta genealogía de Yeshua. Rollo del pergamino del registro genealógico de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Él encuentra en el registro que él se llama Yeshua. Y este nombre, como le digo, el nombre del Mesías en hebreo es Yeshua y en arameo es Yeshua. En el arameo, varias veces les he mostrado que el término de Adonai en el arameo es María. Y Yeshua en hebreo significa Adonai es la salvación. Y Yeshua en arameo significa María es la salvación. Ahora, en el verso 11 dice, Yoshiyahu fue el padre de Yecanyahu, o sea, de Conía, de Jehoaquín, y sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. En el 14 dice, Ashur fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Iaquín, Iaquín fue el padre de Eliud. En el 15, Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob.
Verso 16. Jacob fue el padre de Joseph, Joseph padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. El verso 17. De manera que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones desde David al exilio babilónico y 14 generaciones desde el exilio de Babel al Mashiach. Este verso 16 es, alguien decía, este es el Santo Grial. Mis hermanos, es un verso que tumba una infinidad de doctrinas. Tumba doctrinas talmúdicas, tumba doctrinas cabalísticas, tumba doctrinas cristianas, católicas. Porque este verso, a propósito, se tradujo mal en las Biblias católicas, incluso en los comentarios que se hacen en el judaísmo. Aquí dice que Jacob fue el padre de Joseph. Pero no de Joseph, el que fue esposo de Miriam, sino de Joseph, el padre de Miriam. En la mayoría de versiones dice que este Joseph es el marido de Miriam, y eso es una herejía. Es una herejía, y de aquí se ha aprendido el judaísmo, especialmente los antimisioneros, para decir que Yeshua es un hijo de prostitución, que Yeshua es hijo de fornicación. Claro, por la manera como la Reina Valera presentó este verso, y no solamente la Reina Valera, la Biblia Kadosh, que la usa el yahwismo, casi todas las versiones, no me recuerdo haber leído diferente, solamente en el texto arameo lo leo así, y solamente en el hebreo de Shem Tov, de Mateo, se lee de esta manera. Y Jacob fue el padre de Joseph, pero ¿de cuál Joseph? Joseph, el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Aquí no está hablando de que este hombre Joseph aquí es el marido de Miriam, sino el esposo. Cuando los antimisioneros leen la Reina Valera, atacan a Yeshua diciendo, pero mire, aquí está diciendo que Joseph es el marido de Miriam, de quien nació Yeshua. O sea, Yeshua es hijo de Joseph y Miriam. Él no es el Mesías porque, según las profecías del Tanaj, el Mesías tiene que nacer de una mujer sin necesidad de padre humano. Esa es la profecía de Bereshit 3.15. Bereshit 3.15 dice que el Mashiach, el que destruiría al enemigo, el que heriría la cabeza de Hasatán, sería el hijo de la mujer sin intervención de un padre humano. Esa es la manera correcta de interpretar Bereshit 3.15. Y cuando ellos leen este verso que fue escrito de una manera incorrecta, entonces se van contra el Mashiach. Pero aquí, tanto en el texto arameo del Brit Hadashah como en el Mateo de Shem Tov, dice que este Joseph es el padre de Miriam, de quien nació Yeshua. De tal manera que aquí no está diciendo que este Joseph que revela aquí la palabra es el marido, sino el padre de Miriam, porque Miriam tenía que engendrar al Mashiach sin padre humano. Y por eso aquí aparece es el padre de Miriam y no el marido de Miriam. Ahora, Yeshua nació en Beilehem, en esta ciudad de David, como dice Matidyahu 2:1-6. Después que de Yeshua nació en Beilehem, en la tierra de Yehuda, como estaba profetizado en Miqueas 5:1. Durante el tiempo que Herodes era rey, hombres sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el recién nacido rey de los Yehudaitas? Pues vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarle. ¿Dónde está el recién nacido rey de los Yehudaitas? Cuando el rey Herodes oyó esto, se molestó, al igual que todos en Jerusalén.
Llamó a todos los principales Coanín, los Soferín, escribas, escribanos, maestros de la Torá, rabinos del pueblo, y les preguntó con ansiedad: ¿dónde nacerá el Mashiach? Ellos le respondieron: en Beilejen de Yehudá, porque el profeta escribió: y tú, Beilejen, en la tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, pues de ti vendrá el rey que será pastor de mi pueblo Israel. Todo esto, mis hermanos, derrumba los conceptos que están presentando hoy, tratando de aparecer con una nueva identidad para el Mesías, por parte del pueblo árabe y por parte de todo el antisemitismo. El antisemitismo no es solamente gente que se opone al Mesías, no, ellos van a hablar de Mesías, van a hablar incluso de Yeshua con ese nombre, o de Jesús, o de Cristo, pero como palestino, como un terrorista palestino. Ahora, y Yeshua también se le practica la Brit Milá al octavo día según la ley judía. O sea, la Brit Milá, el pacto de la circuncisión, es al octavo día. Hoy se promueve algo que no es la Brit Milá. La mayoría de la gente y muchos movimientos mesiánicos incluso están promoviendo la Brit Milá a cualquier edad. Mis hermanos, uno de los grandes problemas de la Torah fue que violamos ese mandamiento. Se violó ese mandamiento. Por mucho tiempo, incluso Casa de Yehudá dejó de practicar la Brit Milá. Si no, lean los comentarios de Maimónides. Él habla de que hubo necesidad porque se está practicando algo que no es de la Torah, en cualquier momento, en cualquier tiempo. No, la Torah dice que es al octavo día. Y por eso Gilel 2:21 dice que al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, le fue dado el nombre de Yeshua, que es como el Malach le llamó antes de su concepción. No es un capricho, es que cuando usted lee bien, Bereshit capítulo 17, donde se establece la Brit Milá, dice que la Brit Milá debe practicarse en todo niño varón al octavo día. No en cualquier tiempo, no cuando a usted le sobre el tiempo, no cuando quiera, no a los 40, a los 50 años. No. ¿Qué dice Efesios? Nosotros estábamos sin pactos, quebrantamos los pactos. La Brit Milá debió practicarse al octavo día y por eso hoy día debe practicarse al octavo día. Hoy mucho se está corrigiendo ya en eso. Los niños que nazcan en nuestro tiempo, los varoncitos, deben entrar en el pacto de la Brit Milá al octavo día, pero no en cualquier tiempo que se le antoja a un moré diciendo no, hay que hacerle no, si la Brit Milá es un pacto del octavo día. Shaul también le recuerda que él dice eso, que él es un hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Brit Milá al octavo día, porque es lo correcto. Es como el Shabbat. El Shabbat es un pacto, 6 días trabajarás y el séptimo es Shabbat. Yo no puedo decir, no, pero yo guardo el domingo en vez de Shabbat. No, yo guardo el viernes en vez de Shabbat. No, el Shabbat es Shabbat, yo no lo puedo cambiar. Igual la Brit Milá es al octavo día. Y si quebrantó ese pacto, entonces ahora se resuelve por Yeshua, por el sacrificio de Yeshua y solamente por la sangre de Yeshua. De resto, la gente, lo que se practica no es Brit Milá, se practica una circuncisión, pero la circuncisión también se la practica el pueblo árabe a los 13 años. O los médicos hoy aconsejan a los varoncitos que se les practique la Brit Milá en el momento que nacen, pero el pacto es al octavo día. La gente puede hacerla cuando quiera, pero no con eso va a entrar a los pactos del Eterno, porque ya los quebrantó. Y hacérsela en cualquier tiempo no va a remediar el pecado que cometió de haber quebrantado, ya que la palabra dice que fue al octavo día. Entonces, al octavo día, cuando era el tiempo para su Brit Milá, porque es al octavo día, y Yeshua también habló de esto, diciendo que la Brit Milá debe practicarse al octavo día. Y Yeshua mismo lo enseñó. Si nace un bebé y el octavo día es Shabbat, ¿qué dijo Yeshua? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Le practican la Brit Milá aunque sea Shabbat o esperan el día siguiente? Él dice, no, es que es un pacto.
y el pacto dice que es al octavo día. Entonces deben practicarle la Brit Milá al octavo día, incluso si es Shabbat. Y Yeshua enseñó eso de una manera clara. Ahora, a la edad de 12 años, y Yeshua fue llevado al templo. ¿Para qué? A los 12 años, y Yeshua fue al templo, según la costumbre del pueblo, para realizar la ceremonia de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah son los hijos del mandamiento. Recuerde que hay un tiempo también para las niñas, la Bar Mitzvah, cuando se convierten en mujercitas. No se les celebra a los 15, se les celebra Bar Mitzvah. Cuando se convierten en hijas del mandamiento y se consagran a vivir para el Creador. Aquí Yeshua a los 12 años, esto era una ceremonia que se les hacía a los varoncitos a esa edad. Y es lo que dice el registro de Gilel 2:42. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre. Pero aquí él practica, o los padres practican, es que es algo de todo el pueblo, es una ceremonia que el pueblo le hace a los varones. Hoy también se hace lo mismo. Bar Mitzvah, una ceremonia hermosa de consagración de nuestros hijos cuando tienen esa edad, para que se conviertan en hijos del mandamiento. Ahora, ¿qué más dice la palabra? Yeshua, él asistía a la sinagoga cada Shabbat. Para los señores palestinos y árabes, Yeshua no asistía a la mezquita todos los viernes. O para los católicos y evangélicos, Yeshua no asistía a la iglesia los domingos. Yeshua asistía a la sinagoga cada Shabbat, cada séptimo día de la semana. Y él iba a la sinagoga a enseñar la Torah, no el domingo. Él iba a la sinagoga, no a la iglesia. O iba a la sinagoga, no a la mezquita a leer el Corán. Iba a la sinagoga a enseñar Torah. En Gilel 4:16-17, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito. Y Yeshua no vino para abolir la Torá. Yeshua no vino para abolir la ley judía. Y Yeshua no vino para abolir la ley como el cristianismo enseña, como Roma enseña, sino que Yeshua vino a cumplir la Torá. En el libro de Mateo 5:17-19 dice, no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una virgulilla, ni una kots pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca al menor de estos misbot y enseñe así a otros será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos será llamado grande en el reino de los cielos. Y Yeshua reconoció y citó el mandamiento más importante de la Torá, con relación a que nuestro Elohim es uno. Elohim es uno y único, como él dice en Marcos 12. Él no es dos, él no es tres, él es uno. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esa discusión. Viendo que Yeshua les respondía correctamente, le preguntó, ¿cuál es el más importante misbah de todos los misbot? ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Y Yeshua respondió, el más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno. Uno es.
Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otra misbah mayor que estos. El maestro de la Torá le dijo: bien dicho, Rabí, tú hablas verdad cuando dices que Él es uno, y no hay otro aparte de Él. Y que amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, significa más que todas las ofrendas de ascensión y sacrificios. Cuando Yeshua vio que él respondió de una manera sensata, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim. Y después de eso nadie se atrevió a ponerle otra Sheila. Y Yeshua habló de Elohim como el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob es Yeshua. Él dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. En el libro de Marcos 12, 26, 27 dice: y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moshe, en el pasaje de la zarza, cómo Elohim le dijo: yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob? Él no es un Elohim de muertos, él no es un Elohim muerto, sino de los vivos. Ustedes están muy errados. Él primero habló que Elohim es uno, y aquí él se revela como el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el Elohim de la resurrección. Él mismo dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Más adelante, en el libro de Mateo. Y Yeshua sigue siendo Yehudí. Él era un Yehudí, será un Yehudí, es un Yehudí. En el libro de Revelación dice que Revelación capítulo 5:5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y desatar sus 7 sellos. Todos los acontecimientos, mis hermanos, que estamos viendo con respecto a Yeshua, mis hermanos, esta verdad debemos transmitirla. Esta es la verdad fundamental. Aparte de todo esto, Yeshua celebró las fiestas del Eterno, vivió las fiestas del Eterno, cumplió las fiestas del Eterno. Era hábito en él celebrar con todo el pueblo las fiestas del Eterno. Incluso él mismo es el cumplimiento de las fiestas del Eterno. Todas las fiestas del Eterno son fiestas mesiánicas, son fiestas que apuntan a Yeshua. En este tiempo de antisemitismo, el antisemitismo que quiere borrar la identidad de Yeshua, quiere darle otras identidades, el enemigo no está contento solamente con que le haya puesto una identidad romana, ahora quiere ponerle una identidad palestina, una identidad árabe y cualquier locura que se le quiera imaginar. Por eso es necesario para nosotros, mis hermanos, identificar correctamente a Yeshua, identificar su identidad, estar claros con respecto a su identidad en esta guerra antisemita contra Yeshua y contra los seguidores de Yeshua. Padre, te bendecimos, bendito Yeshua, te bendecimos. Adoramos tu grande nombre, nuestro amado Yeshua, nuestro amado Rey, Rey de Yehudá, Rey de Israel. Padre, porque nos estás preparando en esta guerra, Padre, en esta guerra contra tu nombre, en esta guerra contra tus hijos, en esta guerra contra todos los creyentes de el Mesías judío. Padre, que seamos
aclarados, que tú traigas una luz abundante, que queme, Padre, toda confusión, que queme toda falsa doctrina, que queme toda falsa identidad tuya, amado Yeshua. Te bendecimos y te agradecemos por estos tiempos, Padre, de tanta revelación, de tanta luz, como tú dijiste que el trabajo del Ruach era llevarnos a toda verdad. Bendito eres tú, nuestro amado. Sobre colinas en silencio, verdes olivos hay. En el valle el pastor descansa mientras la tarde cae. Shofar se escucha desde el templo, que el mundo venga a orar. En el valle el pastor descansa, nos rodea la paz. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Hay pozos para los sedientos, refugio y pan habrá. Tu sol refleja el futuro para la humanidad. Montes que cuentan las historias, canciones por doquier. Tus muros encierran verdades de esta ciudad también. Ciudad de oro, Jerusalén, llena de cobre, llena de luz. Cuando se eleva la alabanza, yo soy violín. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Y más allá por el desierto, mirando el resplandor, iremos hacia el mar muerto, cerca de Jericó. Mi simple voz nunca ha logrado, pero hoy clamaré. Jerusalén, si te olvidare, mi diestra perderé. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים
ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ברוך אתה אדוני Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, oh Dios, guardador de tu palabra, guardador de tu pueblo, guardador de tu ciudad, Jerusalén.